¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. Itziar Pernía es abogada, tiene más de 25 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía y es especializada en la gestión de herencias nacionales e internacionales. En Tiempo de Inversión nos ayuda precisamente con todo aquello que tiene que ver con las herencias internacionales, un asunto muy interesante y muy poco tocado en los medios de comunicación. Las herencias internacionales son complejas de tramitar y se deben considerar muchos elementos para que los herederos puedan disfrutar de la misma en el menor tiempo posible. En el primer capítulo de esta serie que estamos dedicando a las herencias internacionales, hablábamos de las particularidades, de las dudas más frecuentes, de a quién afectan las herencias internacionales, y hoy vamos a profundizar en las donaciones internacionales. Itziar Pernía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a Tiempo de Inversión. Muchas gracias, Manuel. Un placer estar aquí con vosotros de nuevo, Bueno, intentando formar o informar. Iciar es además la máxima responsable del despacho legal por naturaleza, que ayuda precisamente a estas y a otras cuestiones que tienen que ver con las herencias y también con otras actividades. Iciar, si nos centramos en las donaciones nacionales e internacionales, partimos por lo que es lo nacional para llegar a lo internacional, donaciones entre padres e hijos. ¿En qué consiste la donación entre padre e hijo? ¿Cuáles serían las operaciones que podríamos, en fin, circunscribir a lo que es una donación entre un padre y un hijo? Muy bien, pues partimos del concepto básico de la donación, que es transmitir un bien, ya sea mueble o inmueble, en el que luego ya nos iremos al detalle, en vida del titular. Normalmente hoy nos vamos a centrar un poco en el caso de los padres a hijos para aterrizar esta idea, pero la donación se trata de eso, de voy a dar en vida un bien a mi hijo. Y debe tener ciertos matices esta donación. Tenemos que tener en cuenta si es colacionable o no colacionable. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Pues si yo quiero darle a mi hijo un bien, por ejemplo, una vivienda, y no quiero que forme parte de su herencia, pues yo le he dado el bien y esta donación será no colacionable. Y luego la materializaremos en un documento público. Si quiero que sea colacionable, es decir, yo te estoy adelantando porque necesitas ayuda o porque yo lo considero así, por ejemplo, un dinero, pero cuando yo no esté, ese dinero que yo te he dado, por ejemplo, 10.000 euros, tiene que volver a la masa hereditaria para descontarlo de lo que a ti te corresponda como porción de tu caudal hereditario. Estos dos detalles son súper importantes para luego no tener problemas en el momento de la herencia, porque estamos adelantando un negocio jurídico a ese momento. Y otro detalle a tener en cuenta es no formalizar una donación inoficiosa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo no puedo donar por esta vía más de lo que la ley me permite y que perjudique al resto de herederos forzosos. ¿Y Estos cuáles son, detalles son... cuáles son las ventajas y desventajas? De todas formas, ¿cuál es la mayor cantidad que permite la ley? Me he quedado pensando en ese momento cuando lo has dicho. Sí, no, pues siempre nos tenemos que circunscribir a la legítima. La herencia es como un quesito, son 3 tercios, un tercio libre disposición, un tercio de mejora y un tercio de legítima. El tercio de legítima es lo que necesariamente nuestros herederos forzosos van a recibir en cualquier caso y nunca podemos perjudicar esta legítima. Por eso ahí hablamos de las donaciones inoficiosas. Nunca podemos perjudicar este derecho para que no nos impugnen el testamento, no nos impugnen lo donado, no nos impugnen lo adjudicado en herencia y demás. Las donaciones en estos últimos años, Iciar, están, en fin, en boca de los políticos. Quiero decir Así es. con ello que se están modificando normativas, aplicando unas en unas comunidades autónomas, otras en otras, decisiones gubernamentales. ¿Cuáles serían en este momento las ventajas y las desventajas de una donación entre padre e hijos?
Pues ciertamente, como bien dices, al ser un impuesto cedido a las comunidades autónomas, cada una funciona de manera independiente, con lo cual, si yo estoy recibiendo un bien en donación en la Comunidad de Madrid, a lo mejor no tiene nada que ver con si yo estoy recibiendo un bien en la Comunidad Foral de Navarra, porque se aplica la ley foral, porque se aplican otras bonificaciones y demás. Entonces, a modo general, ¿cuáles son las ventajas entre padres e hijos de este negocio jurídico? Pues se evitan problemas entre los herederos en el reparto de los bienes de la herencia. ¿Por qué? Porque algunos ya han sido repartidos en vida del testador, ¿no? De ese padre que va a ser testador y luego va a ser causante. En la donación es posible establecer plazos o condiciones al donatario. En este caso, el que recibe es el hijo. Entonces, si cumples tal condición o en plazo de tal tiempo, tú vas a recibir este bien en donación. Además, se entrega un bien, ya sea mueble o inmueble, de manera inmediata. Al contra de la herencia, yo puedo estar recibiendo una serie de bienes que a lo mejor no los recibo en el momento. Sin embargo, una donación sí es una transmisión inmediata. Y no es necesario que los herederos forzosos del donante estén de acuerdo con esta donación. Yo entrego un bien a mi hijo porque quiero, no tengo que dar mayor explicación. Y es posible donar los bienes inmuebles de una manera parcial. ¿Ya qué me refiero con de una manera parcial? Yo puedo donar la nuda propiedad de una vivienda, pero yo me quedo con el usufructo. ¿Cómo va a recibir mi hijo el pleno dominio de esa propiedad? Una vez que yo fallezca, se extinguirá el usufructo y, por tanto, se consolidará el dominio para él, para el que ya ha recibido la nuda propiedad. En cuanto a las desventajas, pues tanto el donante como el donatario deben pagar impuestos. Vaya, El vaya. donatario recibe, Hacienda ¿Cómo siempre no? es la invitada necesaria a cualquier negocio jurídico. Entonces, Indeseada el muchas donatario, veces. Indeseada, sí. digo, muchas veces. Pues sí, bueno, por eso también es importante conocer las cuestiones fiscales para intentar aplicar pues las ventajas que nos permite la ley. Por eso yo creo que es importante el asesoramiento preventivo y sobre todo conocer qué negocio jurídico nos puede interesar más en cada momento, ya no solo por las ventajas fiscales, sino por nuestra situación, ¿no? O sea, qué personas van a recibir bienes de mi parte, de qué manera lo puedo dejar mejor organizado y sobre todo si puedo evitar que haya conflictos, pues muchísimo mejor. Sí, es mejor De ahí que tengamos muchos. tomar cartas en el asunto previo, es decir, preparar el escenario previo con un asesor, que no intentar resolver el problema una vez que ya tenemos el problema sobre la mesa, porque ahí seguramente las soluciones se nos reducen de manera significativa. Sin embargo, si hemos actuado previamente y hemos preparado el escenario, ahí sí tenemos seguramente margen de maniobra. Claro, y sobre todo porque, bueno, yo siempre aconsejo a mis clientes, no es el mejor momento para tomar decisiones, impera la emoción sobre la razón y sobre todo si es un tema que no conocemos con mucho detalle, pues podemos tomar malas decisiones, con lo cual el asesoramiento preventivo, ir acompañado de un profesional y poder organizarlo con tiempo, yo creo que es fundamental para que todo salga bien. Hablábamos de la fiscalidad en torno a las donaciones. Aquí, en fin, volvemos a la cuestión. También depende de las comunidades autónomas, de dónde se produzca esta donación. Si residimos en una comunidad o en otra, pues tendremos que pagar en una o en otra más o menos, depende. Efectivamente. Y esto, la cuestión de la fiscalidad va un poco en relación con la pregunta que me hacía sobre las desventajas que tiene una donación. Para mí el principal, amén que hay que pagar impuestos, es que tenemos que cumplir más obligaciones fiscales y hay más personas implicadas en el negocio, ¿no? El donante tiene que declararlo en IRPF, el donatario tiene que declarar el impuesto de sucesiones y donaciones. Es verdad que al ser un impuesto cedido a las comunidades autónomas, opera la misma circunstancia. O sea, si yo en herencia voy a tener bonificado el 99%, por ejemplo, porque estoy en Madrid, en una donación también para un bien inmueble. Sin embargo, hay un detalle muy importante y es que la plusvalía municipal, que también opera en la donación, no está bonificada. Con lo cual, si yo voy a heredar una casa
porque mi padre ha fallecido, mi plusvalía municipal va a estar bonificada y sobre todo si es la vivienda habitual. Sin embargo, si mi padre me está donando una vivienda, no va a estar bonificada, voy a pagar una plusvalía 100%. Entonces, para mí esa es la gran desventaja, por decirlo así. Y también debemos tener en cuenta que si se trata de la vivienda habitual y el donante es mayor de 65 años, ya ha tenido la propiedad durante menos de un año, está exento. O sea, para él estaría exento del IRPF y además él se puede quedar con el usufructo, o sea, donar el usufructo, perdón, y quedarse con la nueva propiedad. Con lo cual, esto nos aporta ciertas ventajas. Por eso, a mí donar, si me preguntaras qué es mejor, donar o heredar en un bien inmueble, yo haría los números. Ahí sí que intentaría hilar fino. En lo que es un Con bien ciertas inmueble. reservas puede ser la donación. Sí, y si fuera una donación en cuestión de dineraria, es decir, bueno, dono a mi hijo, no sé, 10, 50, 20.000 euros. Sí, pues a ver, en este caso también debemos tener en cuenta cómo se formaliza una donación. Necesariamente, si lo que yo estoy donando es un bien inmueble, lo tengo que formalizar en escritura pública. De ahí partimos al supuesto de los plazos. Cuando yo formalizo una donación, tenemos 30 días hábiles para presentar el impuesto de sucesiones y donaciones y para presentar la plusvalía municipal. Sin embargo, en una herencia contamos con 6 meses en cada uno de los casos y además tengo derecho a una prórroga de 6 meses adicionales. Esa sería quizás otra desventaja a tener en cuenta, aunque sea más un tema administrativo. Sin embargo, cuando estoy donando metálico, no necesariamente me tengo que ir a un documento público, lo puedo hacer en un documento privado. Y igualmente el donatario va a pagar el impuesto de sucesiones y donaciones bonificado en su caso, o sea, tiene la misma operativa, pero aquí se evita la plusvalía municipal. O sea, en mi opinión es un trámite más sencillo. Hicieron una cuestión. Los impuestos de un inmueble en una donación entre padres e hijos se pagan en aquella comunidad donde está el inmueble, es decir, no donde resida el hijo, quien recibe la herencia, ¿no? Así es, así es. Hay que tenerlo en cuenta. La plusvalía municipal es donde el municipio donde radica el bien. El bien. E igualmente el impuesto de sucesiones también se paga a la comunidad autónoma del bien. Claro, Donde está el bien. no donde el beneficiario resida o esté empadronado. Aquí lo que Claro, manda es el empadronamiento, entiéndase, de lo que es el bien inmueble. eso es. Lo que pasa es que cuando nos vamos a un negocio jurídico ya internacional hablamos de otra cosa. ¿Por qué? Porque yo el impuesto ya no se lo tengo que presentar a la hacienda autonómica, sino a la hacienda estatal. Con lo cual ahí me da igual que me estén donando o heredando en Madrid, en Canarias o en Andalucía, porque ahí todo va al Estado. ¿Pero por qué? Porque tiene el matiz de herencia o donación internacional. Entonces, eso es muy importante porque de entrada hay personas que no saben dónde tienen que declarar sus impuestos o lo hacen de manera errónea, con lo cual tampoco vale no, no, pero yo he presentado el impuesto, es que si lo has presentado mal, tampoco sirve, no has cumplido con el plazo. Oye, pues Iciar, ponnos sobre la mesa lo más destacado de una donación internacional. Por ejemplo, si el donante está en la Unión Europea o no está en la Unión Europea, si es de fuera de la Unión Europea. Vale, pues si te parece, vamos al caso de la Unión Europea. Sí, ¿Cómo lo podemos regular? Vamos a pensar en un donante que no es residente fiscal en España y el donatario sí lo es. En este caso, el impuesto de donaciones se declara en el lugar de residencia fiscal aplicando las bonificaciones que corresponden. Por tanto, en la comunidad autónoma donde reside el donatario. En ajá. este caso, si yo soy donatario y he recibido un bien de mi padre que está en Alemania, Ujú. yo le voy a decir a la Hacienda española, que no la autonómica, que he recibido este bien. ¿Y qué ley voy a aplicar? Pues puedo aplicar la ley estatal o la ley autonómica, la que me sea más favorable. En este caso sería la ley autonómica, con lo cual yo diré que me aplico mis bonificaciones y reducciones porque es
grado de parentesco y el bien que estoy recibiendo. Hay que tener en cuenta la fecha de la traducción jurada de los documentos y de la apostilla. Y me dirás, bueno, ¿y esto ¿Esto y qué qué es? tiene que ver aquí los documentos? Pues porque realmente para contar el plazo de prescripción y por tanto de presentación del impuesto es el que debemos tener en cuenta, que sobre todo es el de la apostilla. A partir de ahí el documento es válido en España, porque hay que recordar que todos los documentos que vengan de un país exterior, para que sean válidos en España, tienen que traer la apostilla y su traducción jurada. Tampoco me sirve una traducción normal. Y de vuelta igual, para que un documento español sea válido en el exterior, tiene que ir con su apostilla y ya fuera nos da igual si la traducción debe ser jurada o no. Nosotros por defecto siempre las enviamos con traducción jurada, pero no tiene por qué ser así porque cada país tiene ya sus particularidades. Y si Eso es es de lo que yo fuera, más destacaría. si está fuera de la Unión Europea, Vale, pues en este caso, la donación se declarará en el país destino si el bien que estamos donando no está en España. Por lo que el donante, más allá de formalizar en escritura pública o privada la donación, no tiene que hacer nada. Si por contra lo que está donando sí está en España y el donatario está fuera de la Unión Europea, declarará en IRPF los bienes donados y el donatario en el país destino los bienes recibidos por donación. claro, es que aquí la casuística también es importante Es variopinta. y variopinta. ¿Eh? Sí, sí. Igual que en el primer episodio vimos algunas de las casuísticas de lo que son, en fin, las herencias internacionales, pues aquí exactamente lo mismo. Sí, siempre que nos enfrentemos a un negocio jurídico, sea de la naturaleza que sea, con carácter internacional, los protagonistas son los primeros que debemos tener en cuenta. ¿Quién es donante? ¿Quién es donatario? ¿Dónde está cada uno? Vale, ya eso lo tenemos ubicado. Ahora, ¿qué es lo que estamos recibiendo o entregando y a través de qué negocio? ¿Una donación, una herencia? Y a partir de ahí ya nos vamos a la fiscalidad. Por decir así, es descender de lo general a lo particular. Ujú. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Te dejo, si quieres, unos segundos para cerrar este segundo episodio de la serie Herencias Internacionales que venimos realizando en tiempo de inversión. Pero antes quiero recordar a todos los seguidores de la plataforma que si tienen alguna duda o algún interés en que destaquemos alguna cuestión de las herencias internacionales, pueden hacerlo a través del correo electrónico del programa info@tiempodeinversión.com o ponerse en contacto directamente con Iciar Perni a través de Legal por Naturaleza, que lo encuentran directamente a través de cualquier buscador de Google o cualquier otro. 30 segundos y cerramos este segundo episodio dedicado a las donaciones internacionales. Iciar. Bueno, pues quería destacar como resumen de lo que hemos comentado que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer una donación, no podemos dar más por legítima de lo que le corresponde a cualquier heredero forzoso, que los herederos forzosos son, si no tenemos familia directa, cónyuge e hijos o nietos, y, que sería en línea descendente. Línea ascendente tendremos que ir a los padres, que es muy importante saber lo que queremos donar, si un bien mueble o inmueble, para saber en qué documento público o privado lo podemos hacer. Y a destacar, por supuesto, la fiscalidad. ¿Dónde tengo que declarar mis impuestos? ¿Qué bonificaciones me pueda aplicar? Y, por supuesto, súper importante, las ventajas fiscales dentro de la norma. Iciar Pernía, abogada con 25 años de experiencia o más, que siempre, en fin, nos quedamos cortos. Gracias por asomarte a Tiempo de Inversión, por esta serie de contenidos relacionados con las herencias internacionales. Próximamente un nuevo capítulo. Hasta entonces, feliz jornada, felices días y feliz trabajo.
Muchas gracias, Manuel, a ti y a todos los que nos siguen a través de Tiempos de Inversión. Aquí estaremos. El correo electrónico, lo recuerdo de nuevo, info@tiempodeinversión.com o legal por naturaleza. Hasta siempre.